Visitando la moderna ciudad autónoma de Ceuta, en el norte de África, poca gente sabe hoy que en el siglo XIX una fortaleza que aún perdura como lugar turístico, llamado Monte Hacho, albergaba las cárceles y mazmorras más terribles de la época de la conquista de España en América. Una escultura recuerda el mito de Hércules separando los dos continentes y creando el estrecho de Gibraltar. En Ceuta fueron a parar muchos de los grandes hombres que lucharon por la libertad de las colonias que, en nombre de Dios, decía poseer más allá del Atlántico el rey Fernando VII. Este documental será el relato de uno de esos hombres heroicos de América, contado por su mejor compañero de prisión en los 3 años que compartieron en Ceuta. Este soy yo, Fray José Cortés de Madariaga. Nací en Santiago de Chile en 1766 y entregué mi alma al Señor en Riohacha, Colombia, en 1826. Nadie sabe hasta el día de hoy dónde fueron a parar mis huesos, pero igual reposo en paz aquí donde estoy. Lo cierto es que me hice famoso, tristemente célebre, la historia dirá, por ser el cura del dedo del 19 de abril de 1810, el del dedo que le pidió al pueblo que dijera que no, de espaldas a don Vicente Impar, cuando le preguntó a las gentes de Caracas si querían seguir siendo gobernadas por España. Mi soberano, Su Majestad Fernando VII, me nombró a mí, don Vicente Empanan, capitán general de la provincia de Caracas en mayo de 1809. Una desafortunada mañana del 19 de abril de 1810, Jueves Santo, el cabildo me informó que se exigía mi presencia. El cura José Cortés de Madariaga, que estaba allí, tuvo la osadía de solicitarme la renuncia. Envalentonados por el legislador Juan Germán Rocio, supuesto diputado del pueblo, Madariaga y otros como ellos, miembros de las nuevas logias masónicas en América, al servicio de Inglaterra o peor aún, de Francia, me obligaron a subir al balcón del cabildo. Le pregunté al pueblo si me querían como su capitán general. De inmediato la respuesta fue negativa. Todos gritaron como marranos para que me fuera. Madariaga sonrió al verme voltear hacia él. Tenía un dedo en lo alto que a mis espaldas había agitado aupando la respuesta negativa de Zachusma. Un dedo que arderá en el infierno por haberle dicho que no al rey, que es igual que haberle dicho que no a Dios. Así se lo hice saber. Mas como los demás reían, bajé las escaleras para firmar mi renuncia, que ya ese mestizo de Juan Germán Rocio tenía redactada. Faltaba más. Ese fui yo, el canónigo Fray José Cortés de Madariaga. Pero no es de mí de quien quiero hablar. Ahora quiero dar testimonio de un hombre con quien me tocó el honor de compartir varios años de prisión por decreto de Su Majestad Fernando VII, hasta ir a parar en Ceuta, en la fortaleza del Monte Hacho. Yo también fui uno de los 8 monstruos, como nos llama Monteverde. Pero del hombre del que quiero hablaros ahora, protagonista de esta historia, es del doctor Juan Germán Rocio Nieves, un distinguido legislador, un hombre de origen mestizo pero aristócrata del espíritu, un abogado de la libertad, un hombre de Dios,
un hijo de la fe, con mayúscula. Tal vez el más grande de los teólogos de la independencia de la Gran Colombia. Teología es el conjunto de conocimientos que el género humano tiene acerca de lo que es Dios. Rocio, como teólogo, al lado de Madariaga, empieza a revisar que la Biblia dice otra cosa. Con la Biblia que nos dejaron en la cárcel de Ceuta, nuestros saberes del latín y con la pluma de Rocio que volaba, inspirada como arrancada del ala de un ángel, escribió un libro que desmontaba el poder del rey como patrón de las Américas, en nombre del Papa Pío VII y menos en el nombre de Dios. Así fue como escribió Rocio y luego pudo publicar el libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Juan Germán Rocio, en la época de la independencia, con la teología que podía estar a su alcance, no había nacido la teología de la liberación, entonces él va a plantear una lectura jurídico-política de la Biblia en este libro, que es El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Fíjense cómo lo subtitula. Es la confesión de un pecador arrepentido de sus errores políticos y dedicado a desagraviar, en esta parte, a la religión ofendida por el sistema de la tiranía. Eso que él estaba planteando es como un enorme embrión, por decirlo así, pero hace un análisis de toda la Biblia, es bastante denso, pero con esta lectura jurídico-política. Y por supuesto habla de lo que significa la obediencia ciega. ¿Cómo es una obediencia ciega? Ah, bueno, porque como tú eres rey, yo tengo que obedecerte ciegamente porque tú vienes de Dios. Todos los ejemplos del Antiguo Testamento, cómo era realmente desde Moisés para adelante, las liberaciones también con el Nuevo Testamento, el enfrentamiento de Jesús frente al Imperio Romano y por qué lo crucifican también. Claro, todavía uno viéndolo en esta perspectiva, todavía con una debilidad frente a la cuestión de una teología mucho más densa que más bien nos iluminó con las herramientas que tenía en su tiempo para una teología de la emancipación. Juan Germán Rocio sienta las bases de una teología de la emancipación opuesta a la teología feudal. Rocio aplica un análisis moderno a los textos bíblicos muy al estilo de los grandes reformistas de la Iglesia, y valiéndose de San Agustín, Santo Tomás, Descartes y Rousseau, crea las bases de una teología de la emancipación opuesta a la teología feudal, a la teología de la dominación del rey Fernando VII. Por eso se lo declara como uno de los precursores de la teología de la liberación, que apenas nacería con ese nombre en la década de los años 60 del siglo XX.
El 26 de marzo de 1812, un jueves santo, un terremoto asolador causó entre 10.000 a 20.000 muertes en ciudades como Caracas, Barquisimeto, Mérida, El Tocuyo, San Felipe. Los clérigos realistas y frailes predicadores hicieron creerle al pueblo que se trataba de un castigo del cielo por ser jueves santo, como jueves santo había sido el 19 de abril de 1810, cuando la firma del Acta de Independencia. Si la naturaleza se opone, esa frase tan dicha y redicha sobre lo que si la naturaleza se opone, pues no la tengáis por verdad, porque nunca fue dicha por el Libertador, sino por otros que después de él quisieron poner en su boca palabras altisonantes en uno de los momentos más devastadores de nuestra vida republicana. ¿Qué quiere usted que hagan los nacidos en América si todos creen que Fernando VII es Dios y viven bajo el reinado del terror a su infierno? Las falsas ideas de religión que aprendieron desde la cuna les hace creer a todos que este fenómeno natural, este terremoto devastador, es un castigo de Dios por atrevernos, nosotros los americanos, a levantar la voz de la libertad contra el rey de España. Ese mismo año, de 1812, a pocos meses del terremoto del supuesto castigo de Dios, el 24 de julio capitulaba mi admirado generalísimo Francisco de Miranda y se perdía la Primera República. Por cierto, muchos se inventaron que Rosio y Miranda eran enemigos. Hay algunos historiadores y periodistas que insisten en que Rosio participó en los juicios de 1806 contra los que vinieron en el desembarco de Miranda en Coro. Ahora bien, ¿hubo tal enemistad? Los hechos demuestran lo contrario. Primero la historia de Rosio como defensor de los derechos civiles y luego su incorporación al movimiento 19 de abril, donde Rosio toma, una vez que se constituye la Junta Suprema de Caracas, luego llamada de Venezuela, Rosio toma algunas decisiones que benefician al propio Francisco de Miranda. Una de ellas es recibirlo en La Guaira en diciembre de 1810, una comisión de la Junta Suprema de Caracas o de Venezuela, la cual Rosio era tal vez su principal pensador y el hombre, digamos, intelectual, el más poderoso intelectualmente de ese grupo. Otro acontecimiento sobre Rosio y Miranda va a ser el ejercicio de Germán Rosio Nieves como uno de los presidentes de turno del Triunvirato en el año 1812. Va a corresponder a Rosio el nombramiento de Francisco de Miranda como generalísimo. Él lo firma como presidente de turno o como secretario del Triunvirato, generalísimo de los ejércitos, y luego como dictador de Venezuela. Cuando se produce la capitulación, también en julio de 1812, el propio Juan Germán Rosio Nieves se entrevista con Miranda en el estado de Aragua y luego concretamente en La Victoria, para recibir de Miranda el parte de que era necesario una capitulación. Rosio va como miembro del Triunvirato, se despide de Miranda, digamos que se impone Rosio cómo va a ser la capitulación, y esto es fácilmente comprobable porque Rosio va a usar la capitulación como uno de los argumentos de derecho para poder salir de allá de la cárcel de Ceuta. El verdadero castigo es el que cae sobre nuestras cabezas todos los días. Es la traición a los ideales de independencia y soberanía que ejecutan nuestros hermanos de sangre, nuestros hermanos de patria, nuestros hermanos de espíritu, hijos falsos de Dios. Ese es el castigo que convierte en ruinas las bases de una América verdaderamente libre.
Hablar de Rocio es hablar de un hombre apasionado. Un hombre que, siendo de Guárico, que era el interior del país, la provincia, el interior de la provincia, se traslada a Caracas bajo el auspicio de sus padres y de su tutora. Estudia Derecho, pero sale excelente estudiante, porque investigaba, escudriñaba. Y como está estudiando Derecho Canónico, necesariamente tiene que estudiar la Biblia. Para estudiar la Biblia aprende latín. Este hombre apasionado estudia y cuando se involucra en algunos movimientos que en la época eran clandestinos, él incursiona en el derecho civil. Cuando él, con los conocimientos que tiene bíblicos y del derecho divino y el derecho natural, se da cuenta que todos somos iguales ante Dios. Y eso es maravilloso, porque él confronta el conocimiento que tiene del derecho que le enseñaron, el derecho canónico, donde el poder político y el poder eclesiástico se regían con la fuerza, paralelo con el poder monárquico. Y él dice, no puede ser, no somos iguales. No somos iguales ante esa ley, pero y ante Dios sí. Él se da cuenta en la época que eso ya no era funcional. Ese tipo de leyes, de reglas, de formas de conducirse de la misma sociedad ya no dan la respuesta. Y él incursiona y se pone a escribir. Y escribe y es próligo con el verbo. Pero con el verbo pasa a la acción. Se involucra en unos movimientos, decíamos, clandestinos, y es donde es parte del reformismo dentro de la iglesia y el sublevarse ante el abuso. Entonces esto hace que esta persona se confronta consigo mismo, con los conocimientos y con la fe que tiene. Pero ¿cuál era su combate? El combate era el de la conciencia, y el de una conciencia de un hombre católico, pero que no era clericalista, en el sentido de que no asumía la teología feudal de su tiempo, y más bien decía, no, necesitamos tener un instrumento para rescatar al cristianismo de esta mistificación imperial que se le han puesto por esta vía, que hace de toda persona de buena fe piensa que solo puede ser realmente buena gente estando con el Dios, con el monarca, que para toda persona de buena fe en ese tiempo lo podía tener ahí. Entonces ese es el combate de adentro, el combate de la dimensión personal, y con su cristianismo y con sus herramientas teológicas también empieza a ver acá que esa obediencia ciega no tenía por qué estar matando a todos sus hermanos, porque somos hijos de Dios y es una sola categoría, no súbditos ni mucho menos vasallos, ni realmente solamente sumisos ante un poder imperial, sino que ese poder imperial más bien es totalmente contrario a la dirección del reino de Dios. Debido a la injusticia monárquica, por eso de la obediencia ciega, tuvimos que pasar de las palabras a la acción, asistidos por el derecho natural y divino, y reconociendo solamente a Jesús como Señor del cielo y de la tierra, nos sumamos a las filas de grupos considerados clandestinos, que en su mayoría eran parte de la red de la masonería primitiva, con órdenes que se iban fundando al este y al oeste del Atlántico y de norte a sur de toda América. Logias a las que pertenecimos Rocio, Bolívar, Miranda, Nariño, este servidor, aun siendo cura, y casi todos los próceres de la independencia de la Gran Colombia. Gracias a esos contactos con células masónicas que operaban desde la misma prisión del Monte Hacho, que eran soldados antimonárquicos, en Ceuta, donde estábamos presos, pudimos fugarnos Germán Rocio, José Mírez, Juan Pablo Ayala y su servidor.
¿quién podía haber ayudado en la fuga a Gibraltar? Bueno, tanto la opinión de don Carlos Posac, el doctor Posac, que durante años ha investigado estos temas, como de Marisa Vanini y de Levi, siempre ha sido que fueron militares, tanto oficiales como suboficiales, muy liberales, y bueno, podríamos apuntar a que formaran parte de un pequeño componente masónico que ya en ese momento había. Es decir, Carmelo Sanz, que es un historiador que trabajó la temática del trienio constitucional hace ya más de 30 años, él apuntaba a una célula masónica, a una pequeña, si no una logia, un triángulo importante en la ciudad, con unas vinculaciones con Gibraltar, que era siempre el sitio de apoyo para cualquier cosa que pudiera ocurrir, y con Francia. Con Francia, seguramente a través de Antonio Salas, y con Gibraltar, bueno, el apoyo de Gibraltar es constante a cualquier movimiento. Él va a entablar también contacto con lo que es la primera masonería ceutí, que conocemos a través fundamentalmente del estudio de Carmelo Sanz, de esa documentación que fundamentalmente proviene de lo que fueron las apostasías posteriores, en el periodo de la década ominosa, una vez que los absolutistas han vuelto al poder después del trienio constitucional. Es el momento en que todos estos masones que quedan en la ciudad, pues temiendo las represalias, tienen de alguna manera que hacer apostasía ante la iglesia ceutí. A través de esos expedientes conocemos la evolución de los masones ceutíes, ¿no? Entonces, esa combinación de amistades que probablemente hizo en esa época son las que le va a convertir en una figura bastante importante en el trienio constitucional. El trienio constitucional, Gómez Butrón va a volver a ser comandante general, y también tenemos otro importantísimo liberal como Cayetano Valdés, que fue uno de los grandes militares doceañistas de la Revolución Gavitana del 12, o de la Constitución del 12, va a venir también a la ciudad, y los dos son masones además, con lo cual es probable que tengan una relación intensa, ¿no? Lógicamente el nuevo Instituto Constitucional va a estar integrado por liberales progresistas, revolucionarios, que son los que precisamente probablemente lleven a Isnardi a esa posición importante de secretario del ayuntamiento y a colaborar con ellos, ¿no? Roscio, como teólogo, desentrelaza toda ese montaje falso, y a través del libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo desmonta teológicamente toda esa doctrina falsa, desmonta todo ese bagaje de filosofía que hacía tenerle temor, sembraba temor en la gente, sembraba el error doctrinal en la gente, el miedo terrorífico a creer o a salirse de ese esquema. Y ahora la gente se libera, los líderes se liberan y entienden que el verdadero cristianismo es hombres libres que puedan amar a Dios y que puedan amar al prójimo. Y la medida de su amor hacia sí mismo es en la medida en que ama a su prójimo. Entonces no puedo pensar que estoy bien, que yo me amo a mí mismo o que amo a Dios cuando mi prójimo, mi vecino o mis conciudadanos de mi país están mal. Este evangelio verdadero, este cristianismo verdadero, este masonerismo originario era un solo pensamiento, del cual Roscio es parte y es activista y es promotor, como lo fue a través del Correo del Orinoco, como lo fue a través de la escritura del libro del triunfo de la libertad sobre el despotismo, como fue su enseñanza directa después que se arrepiente y entiende que aquella doctrina que tenía lo llevaba a ir en contra de sus propios prójimos, de sus propios hermanos. Y esto es Roscio, un hombre lleno de revolución porque fue revolucionado por la verdad.
un hombre lleno de amor porque fue transformado por la verdad, un hombre que abandona, inclusive poniendo en peligro su vida, todos sus conceptos teológicos para abrazar la verdad de la verdadera teología. Eso es Roscio. Sus letras y sus palabras hoy en día están más vigentes que en el tiempo en que se predicó y se enseñó todo lo que decía Roscio. Y las condiciones son las mismas. Queremos ser libres, queremos liberar, pensemos como los hombres de aquellos entonces, pensemos como nuestros héroes libertarios. No hay otra salida. Por las letras de ese libro escrito por Roscio en Ceuta, las gentes que vivían bajo el reinado del terror del rey español empezaron a entender que Dios no nos ha creado esclavos, sino libres. Y cuando el mundo comprenda mensajes como el de Roscio, las guerras absurdas que enfrentan a las patrias y a los pueblos llegarán a su fin, y así será posible para los hijos de Dios fundar naciones que vivan sin el dolor de la esclavitud ni la humillación de la servidumbre. Porque las injusticias del hombre contra el hombre solo se podrán vencer con la verdad, el amor y la fe. La verdad nos hace inmortales y libres de culpa por defender al prójimo. Porque ya fuimos liberados por la sangre de Cristo en la cruz.